Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ramírez y en esta edición de Es Noticia Mundo repasaremos las más recientes medidas tomadas por el gobierno estadounidense para presionar al régimen venezolano de Nicolás Maduro, así como el avance del apoyo internacional al presidente interino Juan Guaidó. Así iniciamos nuestro viaje por el mundo a través de las principales noticias. Estados Unidos anunció la imposición de sanciones a la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, al considerar que ha sido durante años un conducto de malversación de fondos y corrupción. Una medida que Estados Unidos se había reservado como último recurso la puso este lunes sobre la mesa. Hoy el Departamento del Tesoro ha tomado acción sobre la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunciaba así sanciones sobre un sector que tendrá un impacto inmediato sobre la economía del país sudamericano y sobre los propios venezolanos. Washington considera a PDVSA un conducto que utilizó el presidente en discordia, Nicolás Maduro, para beneficio propio y de su entorno. PDVSA ha sido durante mucho tiempo un vehículo para la malversación de fondos y la corrupción por parte de funcionarios y empresarios venezolanos. Este paso coincide con la oferta de Estados Unidos de enviar $20 millones en ayuda humanitaria bajo el gobierno del presidente interino Juan Guaidó. Sin embargo, el costo de estas sanciones será mucho más alto para Venezuela. Las medidas de hoy resultan en $7.000 millones en activos bloqueados y más de 11 millones en beneficios de exportaciones perdidas para el próximo año. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aprovechó también para instar a las fuerzas de seguridad venezolanas a que apoyen un traspaso de poderes pacífico y lanzó una advertencia. Estados Unidos responsabilizará a las fuerzas de seguridad de la protección de todo el personal diplomático, la Asamblea Nacional y el presidente Guaidó. Todo tipo de violencia contra estos grupos supondrá una grave agresión a la ley y tendrá una respuesta significativa. En cuanto al impacto que tendrán las sanciones petroleras sobre Estados Unidos, la Casa Blanca señaló que no será representativo ya que cuenta con reservas y podría suplir las importaciones de crudo venezolano con socios del Oriente Medio. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. El secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin también resaltó que su país considera sanciones adicionales para presionar al gobierno de Venezuela. Estas declaraciones se dieron cuando el Departamento de Estado informó que entregaría al líder opositor Juan Guaidó el control de las cuentas del gobierno venezolano en los Estados Unidos. La sanción llegó en momentos en que Venezuela y la empresa PDVSA están en default, es decir, no han honrado sus deudas. Además que la producción petrolera alcanzó el nivel más bajo en las últimas 3 décadas con 1.3 millones de barriles por día. Como consecuencia de las sanciones, la principal petrolera de Rusia, Lukoil, congeló su contrato con PDVSA luego que Moscú, a través del Ministerio de Finanzas, emitiera una declaración señalando que esperaba que Venezuela le cumpliera a tiempo sus compromisos de pago pendientes. Lukoil no está preparada para sufrir las consecuencias de las sanciones impuestas por Estados Unidos a la estatal petrolera. El lunes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló $7.000 millones en activos de PDVSA y $11.000 millones en exportaciones a futuro, como parte de la presión de Washington al gobierno de Nicolás Maduro, al que desconoce y considera ilegítimo. La petrolera rusa está entre cerca de la media docena de comerciantes de petróleo que suspendieron contratos con PDVSA y advirtió que la medida amenaza con dejar a la estatal venezolana sin diluyentes necesarios para los procesos de refinación de crudo. Los suministros de PDVSA alcanzarían para poco más de una semana, de acuerdo con documentos de la compañía, lo que la pone en una situación muy difícil por el poco tiempo para encontrar proveedores alternativos. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pidió el miércoles más sanciones de la Unión Europea contra el régimen de Nicolás Maduro. El presidente interino declaró que necesitan más sanciones por parte de la Unión Europea y usó como ejemplo las medidas anunciadas por Estados Unidos contra el gobierno venezolano. Guaidó criticó además la represión en el país y aseguró que 700 personas fueron detenidas en manifestaciones durante las últimas semanas y denunció que hay 300 presos políticos en las cárceles.
Pero la contraparte, representada por Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela por el gobierno de Maduro, presentó el martes una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia para que, como parte de una investigación preliminar, se impida la salida del país a Juan Guaidó, una solicitud que, por supuesto, fue aprobada, entre otras demandas, por este organismo judicial. Hemos llegado acá al TCJ para solicitar que se dicten medidas cautelares que en medio de la investigación que nosotros vamos realizando, ¿verdad?, contra este ciudadano, permitan, en este caso, 1, la prohibición de su salida del país; 2, la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles; 3, el bloqueo de sus cuentas. En función de, repito, estas medidas de carácter cautelar e innominada, que tienen basamento legal y constitucional, le permite al Ministerio Público, como en efecto lo está haciendo, desarrollar una investigación, seguir recabando la suficiente y total elementos de convicción que permitan, por supuesto, detener este acto o estos actos que a partir del día 22 de enero han dañado la paz de la República. Carlos Vecchio, el representante diplomático del presidente interino Juan Guaidó en Estados Unidos, se refirió a las diligencias judiciales que vimos anteriormente y pidió ayuda ante la posibilidad de que Guaidó sea detenido. En un encuentro con el vicepresidente estadounidense Mike Pence, también denunció a Cuba como el mayor aliado del régimen de Nicolás Maduro. Washington dio un nuevo paso para respaldar al gobierno interino venezolano de Juan Guaidó. Una delegación visitó la Casa Blanca. El encargado de recibirlos fue el vicepresidente Mike Pence. Al frente de este grupo estuvo Carlos Vecchio, el recién designado encargado de negocios y representante diplomático en Estados Unidos, que llegó con un pedido. Queremos llamar a elecciones libres y transparentes tan pronto como sea posible y por eso pedimos el apoyo de la comunidad internacional. En el encuentro de casi una hora, Vecchio se acompañó de su número 2, Ángel Marcano, y del representante frente al Grupo de Lima, Julio Borges. Denunciaron que bajo el presidente en disputa, Nicolás Maduro, 35 personas habían sido asesinadas desde el 22 de enero y un centenar arrestadas ilegalmente, y alertó. Hoy presentaron una petición penal contra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y podría ser detenido en las próximas horas. Y Vecchio también señaló a quien considera el principal apoyo de Maduro. Esta lucha no es ideológica, es una lucha entre la democracia y una dictadura controlada por el régimen cubano. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Mientras Trump afirmó que la reciente anuencia de Nicolás Maduro al diálogo se debe a la presión por las sanciones impuestas por Washington, el suramericano envió un mensaje al pueblo estadounidense advirtiendo que se busca justificar un golpe de Estado en su país para hacerse con el petróleo. Volvemos con esto después de la pausa. Nicolás Maduro prepara ejercicios militares como respuesta a las presiones internacionales para un cambio de gobierno en Venezuela. Continuamos en Noticia Mundo. Hay más información destacada durante la semana sobre la situación política en ese país. En apoyo al cambio político en Venezuela, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reiteró su respaldo a Juan Guaidó como presidente interino y aseguró que su gobierno de transición conducirá hacia la salida constitucional a la democracia del país. Convocar a elecciones es un imperativo hoy, en este esquema de transición que vive Venezuela, conforme al artículo 233 de la Constitución venezolana y al artículo 333 de la Constitución venezolana. Guaidó es definitivamente la salida constitucional a la democracia en Venezuela. Durante esta conferencia de prensa conjunta desde Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el embajador de Venezuela en el Grupo de Lima, Julio Borges, y los representantes venezolanos David Smolansky y Gustavo Tarre, Carlos Vecchio aseguró que Venezuela está preparada para el cambio, pero que no se puede lograr sin ayuda internacional. El momento es ahora. Es la necesidad del cambio. Venezuela está preparada para el cambio.
No podemos solo. Esto no es una lucha como ha pretendido vender el régimen de Nicolás Maduro, que es Estados Unidos contra el régimen de Maduro. No, esto es una lucha entre democracia y dictadura. Entre la dictadura de Nicolás Maduro y el mundo libre. Y lo que estamos pidiendo más bien es liberar a Venezuela. Pero el momento es ahora. No es el momento de dudar, es el momento de aumentar toda la presión necesaria hasta que logremos el primer punto de nuestra agenda, que es hacer cesar la usurpación y desde allí comenzar a reconstruir a Venezuela para parar el dolor. Y nos faltaba mencionar qué dijo Donald Trump esta semana respecto a la situación en Venezuela. Bueno, pues a través de la red social Twitter, el mandatario de Estados Unidos aseguró que Nicolás Maduro muestra ahora anuencia a negociar con la oposición porque se ve obligado por las sanciones impuestas desde Washington y el recorte petrolero. También afirmó que el proclamado presidente encargado Juan Guaidó ha sido puesto en la mira por el Tribunal Supremo de Justicia y se refirió a la protesta multitudinaria de este miércoles en Venezuela. En el trino, Trump aprovechó para reiterar la alerta de viaje a la nación suramericana y desaconsejó a los estadounidenses viajar a Venezuela hasta nuevo aviso. Por su parte, Nicolás Maduro envió un mensaje al pueblo estadounidense en el que dijo que el gobierno de Donald Trump pretende hacer de Venezuela un Vietnam en América Latina. Por medio de un video aseguró que existe una campaña para justificar un golpe de Estado en Venezuela que es financiado y preparado por el mismo Trump. Veamos. Soy Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y quiero enviarle un mensaje al pueblo de los Estados Unidos. Se ha preparado una campaña para justificar un golpe de Estado en Venezuela que ha sido preparado, financiado y apoyado activamente por la administración de Donald Trump. No permitamos un Vietnam en América Latina. Quieren ponerle la mano a nuestro petróleo, como hicieron en Irak, como hicieron en Libia. Espero mucho de ti, ciudadana estadounidense. Y pido el apoyo del pueblo de los Estados Unidos para que no haya un nuevo Vietnam, y menos aquí en nuestra América. Y estoy seguro que vamos a ir por el camino de la senda histórica porque estamos en el lugar correcto de la historia. Muchas gracias. Nicolás Maduro también dio a conocer de ejercicios militares junto al pueblo, según el gobierno, ante un posible conflicto armado y convocó a los venezolanos a participar en estas actividades. También señaló que todo aquel que quiera patria debe prepararse para defenderla y anunció que las fuerzas militares venezolanas tendrán estos ejercicios del 10 al 15 de febrero. Aquí estamos, estos son los soldados y las soldadas de la patria, de una armada bolivariana lista para defender nuestros mares. Quiero felicitarlos a todos ustedes, muchachos, por su profesionalismo, por su patriotismo y cuenten conmigo siempre. Cuenten con nosotros. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¿Ustedes son golpistas? ¡No, jefe! ¿Ustedes son constitucionalistas? ¡Sí, jefe! ¿Ustedes son proimperialistas? ¡No, jefe! ¿Son antiimperialistas? ¡Sí, jefe! ¡Traidores nunca! ¡Nunca! ¡Leales siempre! ¡Siempre! Mientras tanto, la parte del pueblo que no está con Maduro, miles de venezolanos, salieron a las calles del país el miércoles para unirse al plantón convocado por el presidente interino como medida de protesta y para exigir a la Fuerza Armada de ese país que permita el ingreso de ayuda humanitaria. En las redes sociales se pudo ver imágenes de ciudadanos que desde diferentes ciudades y comunidades del país participaron en el plantón. Con esta manifestación, los venezolanos que así lo consideran también pidieron el cese de la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. La protesta se llevó a cabo desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde hora local y por ser un día laboral se realizó desde el lugar en el que se encontraba en esas horas cada venezolano opuesto al gobierno. Esta semana los países que reconocen a Juan Guaidó como el encargado de la presidencia venezolana empezaron a dar el beneplácito a su designación de representantes internacionales. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibió el martes a Elisa Trota Gamos como la embajadora venezolana en ese país. Trota fue designada por Juan Guaidó presidente, además de la Asamblea Nacional, quien se juramentó presidente encargado en Venezuela. Por su parte, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo aceptó este martes las credenciales de Humberto Calderón Berti
como nuevo representante diplomático de Venezuela en Colombia. Panamá esperaba la solicitud formal para evaluar el otorgamiento del beneplácito a Fabiola Sabarce, propuesta por Guaidó como su representante, cuya designación fue aprobada por el Parlamento venezolano. Una gélida tormenta provocada por un vértice polar paralizó el noreste de los Estados Unidos a media semana. Después de un breve corte, continuamos. Para el presidente Donald Trump continúa una cacería de brujas por la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de su país. En este bloque, además, el repaso de las condiciones climáticas que enfrentó el noreste estadounidense y también Cuba, que fue azotada por un tornado. Así avanzamos con lo que fue noticia en el mundo esta semana. La caza de brujas, como llama el presidente estadounidense a la investigación por interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, continúa. Roger Stone, amigo del presidente y operativo político, fue acusado como parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la intromisión rusa en las elecciones del 2016. El ex asesor de la campaña del mandatario fue detenido e imputado con 7 cargos. Temprano en la mañana del viernes, los agentes del FBI arrestaron en su casa a Roger Stone, ex asesor durante la campaña electoral de 2016 y confidente del presidente Trump desde hace mucho tiempo. La medida forma parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2 años atrás. Stone compareció frente a una corte federal del sur de Florida, donde se le instruyó de 7 cargos, incluidos obstrucción de un procedimiento oficial, hacer declaraciones falsas y manipular testigos. Stone también ha sido investigado por sus comunicaciones con Wikileaks, la organización detrás de la publicación de miles de correos electrónicos demócratas robados. Sin embargo, hablando con los reporteros, Stone se declaró inocente y listo a luchar en la corte. He sido falsamente acusado de haber hecho declaraciones que no son ciertas durante mi testimonio ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara. Eso es incorrecto. Cualquier error que haya cometido en mi testimonio sería irrelevante y sin intención. En los documentos del tribunal, los fiscales escriben que después de que Wikileaks comenzó a publicar correos electrónicos privados del Comité Nacional Demócrata en 2016, un alto asesor de la campaña de Trump, al que no se identifica, recibió la orden de contactar a Stone sobre nuevas publicaciones e informaciones perjudiciales respecto a Hillary Clinton. Stone confirmó, según los fiscales, las potenciales publicaciones futuras. La Casa Blanca respondió al arresto. Esto no tiene nada que ver con el presidente, no tiene nada que ver con la Casa Blanca. El mismo presidente en Twitter escribió: La caza de brujas más grande en la historia de nuestro país, sin colusión. A la secretaria de prensa de la Casa Blanca le preguntaron muchas veces esta mañana si el presidente le indicó a alguien en la campaña que contactara a Stone sobre Wikileaks. Sanders no contestó directamente a las preguntas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Estados Unidos acusó el miércoles a China y a Rusia de no revelar la totalidad de sus programas nucleares en medio de las amenazas de Washington de retirarse de un tratado de desarme firmado en Moscú. La subsecretaria de Estado estadounidense indicó en un encuentro en Pekín con representantes de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que se acordó definir un formato de declaración, pero la distancia es considerable entre, por un lado, las declaraciones de Estados Unidos y por el otro las de Rusia y China. Rusia, Francia y el Reino Unido, países que como Estados Unidos tienen en su arsenal el arma atómica y son miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear, estaban representados en la reunión. Con alertas de extremo y peligroso frío ártico, se declaró estado de emergencia en Estados Unidos, donde una tormenta invernal obligó a cancelar al menos 2.000 vuelos.
Las críticas condiciones climáticas afectaron a más de 200 millones de personas en el país. La tormenta de invierno Jaden afectó el norte y este del país y obligó al cierre de escuelas y oficinas gubernamentales. El aire gélido se originó por el súbito calentamiento de la atmósfera justo encima del Polo Norte. El ciclón de la zona polar causó temperaturas gélidas que agobiaron esta semana al centro occidente del país. El Servicio Postal de Estados Unidos informó que suspendió temporalmente sus servicios en áreas de Michigan, Chicago, Detroit, Central Illinois, Cleveland, Ohio, Pensilvania, las Dakotas, Nebraska y otras localidades del país. Las condiciones climáticas adversas también afectaron a Cuba, donde un tornado que azotó el domingo anterior La Habana causó la muerte de al menos 4 personas, además de herir a 195, de los que más de 10 se encuentran en estado grave. Los distritos de Regla, Guanabacoa, San Miguel del Padrón, 10 de octubre y Habana del Este presentaron tras la tormenta un paisaje desolador de casas reducidas a escombros o semiderruidas y sin techo, ventanas sin cristales, árboles desarraigados de cuajo y coches volcados o partidos en dos por la caída de postes eléctricos. Autoridades cubanas detallaron que unas 1.238 viviendas sufrieron daños, entre ellas 124 derrumbes totales y 225 parciales. También fueron afectados con diversos niveles de gravedad 46 centros educativos y 7 instalaciones de los servicios de salud. El tornado ocurrió en medio de una esperada tormenta que ya afectaba la zona oeste de Cuba, con ráfagas de hasta 100 km por hora y penetración del mar. La ruptura de un dique minero en la localidad de Brumadinho, en el suroeste de Brasil, dejó al menos 60 muertos y un número cercano a los 200 desaparecidos. Tras el incidente, 382 personas han sido localizadas y 192 rescatadas con vida. La catástrofe comenzó el pasado viernes cuando un dique de la gigante brasileña Abele se dio en horas de la tarde, liberando una avalancha de lodo y residuos de minería que tapió parte de la localidad y estructuras del complejo localizado en Brumadinho, ciudad de 39.000 habitantes a 60 kilómetros de Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais. Esta semana entró en vigencia la norma que regula el flujo migratorio venezolano a Ecuador, mediante la solicitud de antecedentes penales apostillados para los adultos. La norma se estableció luego de un femicidio que implicó a un venezolano. Con esta medida, todo venezolano que quiera ingresar a Ecuador debe presentar debidamente apostillada o legalizada la certificación de antecedentes penales del país de residencia de los últimos 5 años. Este requisito no se aplica para los menores de edad, a quienes solo se les solicitará el documento de identidad o la partida de nacimiento. También en Ecuador, una corte declaró este martes prescrito el juicio denominado 30S, el caso en el que el expresidente Rafael Correa acusaba a 7 policías por su supuesto secuestro durante una revuelta de agentes el 30 de septiembre de 2010. En el caso, 20 policías fueron procesados por el presunto secuestro o plagio de Correa y 7 fueron llamados a juicio. Al comenzar la audiencia, el fiscal de la causa, Francisco Vega, solicitó cambiar el tipo penal de secuestro extorsivo a plagio simple, ya que según dijo no había pruebas suficientes para comprobar que el exmandatario había sido sometido a malos tratos durante la insubordinación de policías en septiembre de 2010. El juez Marcelo Narváez anunció que prescribió el caso debido a la falta de pruebas y porque ha transcurrido el tiempo que determina la ley para tal efecto, por lo que solicitó que se archive el proceso y que se levantaran las medidas cautelares impuestas a los agentes investigados. Así concluimos nuestro resumen con las principales noticias internacionales. Soy Alejandro Ramírez, gracias por acompañarnos en esta entrega de Noticia Mundo. Hasta la próxima.